¿Cómo nació el universo? ¿De dónde surgió todo? ¿Debemos creer en la ciencia o la religión? Estas preguntas todos se las han hecho al menos una vez en la vida. Al no poder explicar los fenómenos que los rodeaban, las personas inventaron toda una red de creencias que hasta hoy envuelve al planeta Tierra. El centro de cada religión es uno o varios dioses: Alá, Yahvé, Ahura Mazda, la Santísima Trinidad, Vishnu, Odín. El formato de este video no es suficiente para enumerar los nombres de todas las entidades. Por un momento deja a un lado tu agnosticismo y piensa en esto. Tal vez las leyendas religiosas no sean tan fantásticas si las relacionamos con la ciencia. ¿Cuál es la relación entre los dogmas religiosos y la mecánica cuántica? ¿Quién o qué controla los procesos que mantienen el equilibrio del universo? Uno de los principios básicos de la mecánica cuántica es el dualismo onda-partícula, que se manifiesta en la naturaleza dual de los objetos materiales del mundo microscópico. Este tema no solo se discute en círculos científicos, incluso se crean memes al respecto. Por ejemplo, suele hablarse del extraño comportamiento de los fotones de la luz. ¿A qué se refiere? Mientras nadie observa al fotón, puede tener tanto propiedades de onda como de partícula. Pero cuando aparece un experimentador o un observador, el fotón de luz elige qué propiedad va a demostrar. Sucede algo similar con los electrones entrelazados. No importa la distancia entre los participantes del par entrelazado. Cuando uno se define y adquiere carga positiva, el otro obtiene instantáneamente la negativa. Y la distancia no tiene la menor importancia en esto. La situación no cambiará, incluso si un electrón está en la Tierra y el otro en Plutón. La física clásica nunca resolvió este misterio. Por eso esta propiedad única solo se utiliza dentro de la mecánica cuántica. ¿Por qué les estamos contando esto? En relación con el tema de nuestro video, hay que entender una cosa con la que muchos teóricos están de acuerdo. Nada existe sin un observador. Ninguna propiedad de los objetos o fenómenos puede medirse sin alguien que lo haga. Y ahora extrapolen esta idea del micromundo al macromundo, es decir, aplíquenla a nuestro universo. ¿Y si existimos solo porque alguien nos está observando? Quizás eso sea Dios. Solo dejen que esa idea repose un momento. Cuando decimos Dios, no nos referimos a Shiva, Krishna o Marte. Podría ser algo diferente. ¿Pero qué? ¿Y dónde está? Representantes de muchas religiones creían que nuestro mundo surgió del caos. Las investigaciones modernas lo confirman. Claro, la teoría ahora tiene muchos más detalles de los que los antiguos jamás imaginaron qué es el caos. Es una enorme cantidad de partículas cuánticas que se encuentran en superposición. Este término se refiere a las llamadas partículas indeterminadas, cuyas propiedades no se han medido debido a la ausencia de un observador. Y luego, cuando Dios o el observador, llámenlo como quieran, apareció, el mundo alcanzó el equilibrio y se volvió ordenado, ya que cada partícula adquirió las propiedades necesarias. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? Si nuestro mundo es así, entonces debido al entrelazamiento cuántico, en algún lugar hay otro mundo con propiedades opuestas de las partículas, o incluso similares, pero aún así diferentes a las nuestras. Entonces, cuando ves este video en otro universo, estás durmiendo o escalando una montaña. O tal vez ni siquiera eres tú, sino, digamos, una anciana de unos 85 años. Desde el punto de vista de la física cuántica, todo es muy lógico porque las partículas, antes de la aparición de un observador, pueden comportarse de cualquier manera, mostrando todo el conjunto de propiedades probables. Por cierto, vale la pena recordar al legendario gato de Schrödinger. Esta divertida analogía fue creada por el físico austriaco Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Propuso un experimento mental donde, hasta abrir la caja, no sabemos si el gato adentro está vivo o muerto. Desde el punto de vista del sentido común, esto es absurdo, pero la física cuántica está llena de este tipo de paradojas. Volvamos al observador. ¿Dónde puede estar? Los científicos de la Universidad de Princeton, así como sus colegas de Chicago, sugirieron que el observador podría estar dentro de un agujero negro. Un giro inesperado, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Como se sabe, cualquier cosa, incluida la información, puede entrar en ella, pero no salir. Si el observador está más allá del horizonte de eventos de un agujero negro, suele recibir una lluvia de partículas. Y él evalúa todo esto, gracias a lo cual nuestro universo existe en la forma habitual. Pero hay un detalle que no alegrará a la humanidad. ¿Recuerdan a Stephen Hawking?
el famoso físico que falleció no hace mucho. Por suerte, él logró darle al mundo un gran descubrimiento. Los agujeros negros no solo absorben partículas, sino que también las emiten. ¿Qué podría significar esto? En los años 60, los científicos acuñaron la frase: un agujero negro no tiene cabello. Esta frase surgió para explicar la identidad de las propiedades de todos estos objetos, incluyendo la ausencia de radiación. Pero en 1975, Stephen Hawking refutó esta conclusión. Él descubrió que cerca del horizonte de eventos se activan efectos cuánticos que llevan a la evaporación gradual de la información de los agujeros negros. Estas partículas se llaman fotones suaves o cabellos, haciendo alusión a la inexactitud de la frase inventada anteriormente por los físicos. El problema es que estos fotones tienen casi energía nula, por lo que los dispositivos modernos no los detectan. Si se detectan, intentar extraer información de esos fotones sería inútil. Es inútil ver qué se quemó en la fogata solo observando el humo. ¿Cómo se relaciona con nuestro tema? Si los agujeros negros se evaporan, eventualmente desaparecerán junto con los observadores. ¿Cómo será entonces nuestro universo? ¿Y existirá en absoluto? ¿Qué pasará cuando las partículas del agujero negro, estando en superposición, pasen a nuestra realidad y adquieran propiedades concretas? ¿No cambiará esto el universo tal como lo conocemos? Si las distancias no tienen ningún significado para los fotones, esto ha sido confirmado por varios experimentos. Resulta que un par de partículas entrelazadas provenientes de un agujero negro puede estar en cualquier lugar. Así, si cambian las propiedades de una partícula, también las de la otra, porque las une ese mismo hilo invisible. Una amenaza bastante inesperada para nuestra estabilidad. Se sabe que en la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. Naturalmente, esta, como las demás, se evapora poco a poco. Según cálculos bastante aproximados, el objeto desaparecerá aproximadamente dentro de un Google de años, un número que significa un 1 seguido de 100 ceros. Pero sabemos todo sobre estos misteriosos agujeros como para sacar conclusiones tan lejanas. Por ejemplo, en el año 2022, los astrofísicos descubrieron un agujero negro errante que en este momento está viajando por la Vía Láctea. Probablemente en algún momento fue expulsada de su galaxia. Tal vez un observador que se encontraba en ella decidió emprender un viaje y explorar sus dominios. Es importante comprender que desconocer los agujeros negros puede causar problemas de información. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los agujeros negros se evaporan? Quizás algunos de ellos pueden hacerlo relativamente rápido. ¿Y qué pasaría si la mayoría de ellos se evaporara? ¿Quién va a observar nuestro universo para mantener las partículas en equilibrio? Según las leyes de la física cuántica, cuando se rompa la conexión entre el observador y la partícula, el objeto volverá a un estado de superposición. ¿En qué se convertirá nuestro mundo? ¿En un caos o en un universo con distintas propiedades físicas? Algunos científicos no están de acuerdo en principio con este enfoque del problema. Por ejemplo, Roger Penrose de Oxford está seguro de que no necesitamos ningún observador. Se dice que la partícula, influida por la gravedad, se observa y toma una de sus posibles formas. Esta teoría resulta aún más absurda que la anterior y contradice los resultados científicos. Los físicos incluso bromean diciendo que es mejor ni siquiera respirar durante el experimento para comprobar la superposición, porque la partícula se coloca en el vacío para realizar la investigación. Y de repente Penrose afirma que la partícula puede hacerlo todo por sí misma. Entonces, ¿afectará la desaparición de los agujeros negros al estado y las propiedades del universo tal como lo conocemos ahora? Necesitamos un observador. Aquí va otra teoría. Según esta, no solo los agujeros negros pueden desempeñar el papel de observador. Cualquier horizonte de sucesos que permita que la información viaje en una sola dirección puede hacer esto. Hagamos otro experimento mental. Supongamos que te mueves por el espacio con una aceleración constante. Tarde o temprano llegará un momento en que ni siquiera un fotón de luz podrá alcanzarte. Si en ese momento miras hacia atrás, podrás ver una frontera imaginaria que nada en el mundo puede cruzar. Nada en el universo se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Esto se llama el horizonte de Rinter. Para nosotros, el borde del universo observable también cumple ese papel. El hecho es que el tiempo que necesita un fotón para recorrer la distancia hasta el borde del mundo visible para nosotros es igual a la edad del propio universo. Así, la información oculta tras ese horizonte nunca será conocida por nosotros. Se puede decir que es un agujero negro global,
Los científicos mismos no entienden completamente cómo funciona esto, pero esas noticias nos dan cierto consuelo. Incluso si todos los agujeros negros se evaporan, siempre habrá un ojo observándonos, situado más allá del borde del universo. Y eso significa que todo seguirá igual y no será sumido en un caos salvaje. Claro, eso es en caso de que no nos hayamos equivocado en nuestras suposiciones desde el principio. No está claro cómo se implementa el gran conjunto de probabilidades de cambio de las partículas tras la llegada del observador. ¿Recuerdan la famosa frase de Einstein sobre que Dios no juega a los dados? Resulta que sí que juega. Por eso no podemos interpretar infinitamente la información contradictoria, tratando de armar una imagen coherente. Desafortunadamente faltan muchas piezas del rompecabezas. Los científicos Remini y Weber propusieron que las partículas se transforman espontáneamente y muy rápido, sin intervención del observador. Simplemente pasan del mundo cuántico a nuestra realidad y se convierten en algo. La Tierra, Marte, los anillos de Saturno o las pantuflas de tu abuela. Pero aún quedan muchas preguntas, ya que durante los experimentos reales, los intentos de medir repetidamente una partícula en superposición arrojan resultados completamente diferentes. ¿Qué han dicho de interesante los científicos en este campo? Hugh Everett, por ejemplo, afirmaba que la superposición no existe, es una ilusión. Simplemente los observadores interactúan con la onda cuántica y como resultado, el universo se divide en varias ramas. Es decir, básicamente Everett creía en una cantidad infinita de mundos paralelos en los que las partículas cuánticas adquieren propiedades alternativas. Entonces, de nuevo tenemos malas noticias. Ni siquiera hemos entendido nuestro propio universo. Por eso, no podemos predecir con exactitud qué pasará si el observador parpadea accidentalmente o se distrae. Es muy posible que como resultado de este evento, otra realidad reemplace a la nuestra, pero tranquilo. No necesariamente será muy diferente de la nuestra. Debido a la entropía universal, es muy probable que de 100 mundos aleatorios, alrededor de 98 sean casi copias exactas del nuestro. Claro, con diferencias insignificantes. Por ejemplo, en el nuevo universo desaparecerán las abejas, Marte florecerá, los capibaras aprenderán a volar o Saturno perderá sus anillos. Sin embargo, aquí también podríamos tener sorpresas desagradables. ¿Qué pasaría si como resultado de mezclar el cóctel de partículas surgiera un universo completamente oscuro en la etapa de la muerte térmica? ¿O acaso el mundo se convertirá en algo que ni siquiera somos capaces de imaginar? Los agujeros negros no absorberán, sino que emitirán, expulsando materia a la velocidad de la luz. El tiempo no avanzará hacia adelante, sino hacia atrás, y el propio espacio tomará otras formas. Hay algo que consuela. En esos universos, es probable que nos desintegremos en átomos antes de entender el significado de este video. ¿En qué piensas cuando miras el cielo estrellado por la noche? ¿En qué mañana tienes que pagar la cuenta de la luz? ¿O estás pensando en los planes para las próximas vacaciones? ¿Hay entre ustedes quienes, al mirar a través del velo de las nebulosas y las miríadas de estrellas, piensan en cuántos mundos desconocidos se esconden en esa profundidad? Algunos de ellos no se parecen en nada a la Tierra, mientras que otros son casi una copia de ella. Es triste, pero es poco probable que en nuestra vida visitemos alguno de ellos. Por suerte, los telescopios modernos se han vuelto los ojos de la humanidad, permitiendo que las personas conozcan, aunque sea un poco, los misteriosos planetas lejanos que giran a cientos o miles de años luz. ¿Por dónde empezaremos nuestro viaje imaginario? Por supuesto, comenzaremos desde los límites del sistema solar, específicamente con los habitantes del cinturón de Kuiper. Este enorme cúmulo de planetas enanos, así como fragmentos de asteroides de hielo y roca, se encuentra a 30 unidades astronómicas del Sol. El cinturón de Kuiper es muy extenso. Es 200 veces más grande y más masivo que el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Es precisamente en su abrazo donde giran extraños mundos enanos, como Yaumea, Gungun, Makemake o Quabarra. Todavía no hemos salido del sistema solar, pero ya se hace evidente lo diferentes que pueden ser los planetas entre sí, por su tamaño, órbitas, composición y condiciones superficiales. En Haumea un día dura unas 4 horas. Por eso, su forma, según la modelación por computadora, es cercana a un elipsoide de Jacobi. Y aquí está Makemake, un mundo helado cuya temperatura superficial se acerca al cero absoluto y es de aproximadamente menos 240 grados Celsius. El planeta está cubierto de montones de nieve de metano
y su atmósfera consiste principalmente en monóxido de carbono. No es un lugar muy hospitalario, ¿verdad? Una imagen similar se puede observar en los demás cuerpos celestes enanos conocidos del cinturón de Kuiper. Así que no nos detendremos aquí, sigamos adelante más allá de los límites del sistema solar. Lo siguiente en nuestro camino es el sistema estelar triple Alpha Centauri, el más cercano a nuestro Sol. Alrededor de cada una de las estrellas, por supuesto, orbitan planetas. Un escenario muy familiar. La exoplaneta más famosa es Próxima Centauri b. Llegar requiere recorrer 40 billones de kilómetros, una distancia actualmente impensable para nosotros. Pero los científicos no pierden la esperanza, porque cuando las nanosondas que están en desarrollo se produzcan en masa, será posible llegar a Próxima Centauri b en un par de décadas. Mientras tanto, conteniendo la respiración, la observamos por telescopios. El planeta está en la zona habitable de su estrella, por lo que podría ser habitable. La órbita de Próxima Centauri b permite que el exoplaneta reciba suficiente calor para que el agua no se congele en su superficie. Combinando agua líquida y otras condiciones, es posible suponer que ahí surgieron formas de vida primitivas, a pesar de las considerables dosis de radiación ultravioleta que emite regularmente la estrella madre. ¿Eso es todo? Por supuesto que no. Seguimos adentrándonos en el espacio y ahora encontramos a Gliese 436b, un planeta de una enana roja. Su distancia ya no es de 4 años luz como Próxima Centauri b, sino de 33 años luz. Este planeta, casi del tamaño de Neptuno, probablemente no vivirá mucho. Gliese 436b está siendo lentamente devorado por su estrella madre. Los científicos llegaron a esta conclusión por la enorme cola de gas que se extiende millones de kilómetros detrás del planeta. En la superficie de este objeto existe un fenómeno único: hielo caliente. Su estructura, casi como la de un diamante, no se destruye ni siquiera a una temperatura de 300 grados Celsius y bajo una presión monstruosa. Si alguien vive ahí, es difícil imaginar cómo la vida podría desarrollarse en condiciones tan extremas. Y sí, los habitantes de Gliese 436b tendrían que respirar helio puro. Así que apresurémonos a dejar este mundo probablemente sin esperanza y vayamos al sistema estelar TRAPPIST-1. ¿Creen que aquí nos esperan perspectivas más prometedoras? Se equivocan. En la zona habitable de la estrella hay 3 planetas: TRAPPIST-D y F. La última, según suponen los astrofísicos, es un planeta oceánico. No fue ese el planeta donde aterrizaron los héroes de Interestelar. Y las 2 primeras son un verdadero infierno, porque las temperaturas en ellas son de aproximadamente 130 y 70 grados respectivamente. El James Webb ya las observa desde hace tiempo, así que dejemos que el telescopio estudie tranquilamente los objetos inexplorados y vayamos nosotros mismos al planeta en la constelación de Vulpecula llamado HD 189733 AB. Es un gigante gaseoso mucho más pesado que Júpiter y un año allí dura solo 2 días. Eso es monstruoso. ¿Por qué? Pues porque el planeta pertenece al grupo de los Júpiteres calientes, objetos que están demasiado cerca de su estrella. Así que la temperatura en la superficie de HD 189733 AB es de aproximadamente 930 grados Celsius. Si eso les consuela, en el lado oscuro del planeta es un poco más fresco, más 425 grados Celsius. Según los datos del telescopio Hubble, la atmósfera de este objeto está compuesta de óxido de aluminio que cae en forma de neblina proveniente de partículas de polvo microscópicas. Puede que sea hermoso, pero definitivamente no es para nosotros. Además, en este gigante, al igual que en Júpiter, soplan vientos constantemente cuya velocidad es difícil de imaginar, ya que alcanza hasta 9.600 kilómetros por hora. Es decir, es 1.400 kilómetros más rápido que la velocidad hipersónica del North American X-15. Si a esto le sumamos lluvias de vidrio fundido, definitivamente no tenemos nada que hacer aquí, así que sigamos adelante. ¿Acaso el universo ya no tiene nada con qué sorprendernos? Para nada. Ante nuestros ojos aparece el fenómeno cósmico del Super Saturno, o OHR 1407b. Este exoplaneta, que orbita cerca de una subgigante, se encuentra a 434 años luz, o 133 parsecs de la Tierra,
¿Ven lo lejos que hemos llegado? El planeta en sí se considera una enana marrón, pero lo sorprendente es otra cosa. Es famoso por su impresionante sistema de anillos. Si Saturno tuviera estos anillos, serían más grandes que la Luna en nuestro cielo. Su diámetro es 640 veces mayor que los de Saturno. Su radio es de aproximadamente 90 millones de kilómetros, un poco más y sería casi una unidad astronómica, es decir, la distancia de la Tierra al Sol. A veces llaman al planeta el Señor de los Anillos o Saturno en esteroides. Sin embargo, no podemos quedarnos mucho tiempo en este mundo frío y lejano, porque nos espera WASP 121b o Tilos. Este es el primer planeta en cuya estratosfera se han detectado moléculas de agua. El Júpiter caliente se encuentra a 858 años luz de la Tierra. En la estratosfera del planeta, además de agua, se hallaron vanadio, óxido de titanio, níquel y cromo. En Tilos no hace frío, hay 2500 grados Celsius. En general, sobrevivir en este lugar tan extraño también es poco probable. Parece que es hora de terminar el viaje, pero adentrémonos un poco más en la oscuridad del espacio. Frente a ustedes está WASP 12b, un exoplaneta que se encuentra muy cerca de su estrella. La superficie de este objeto es increíblemente caliente, y su propia estrella la está devorando, igual que Gliese 436b. Los cuerpos celestes intercambian materia poco a poco y según los cálculos de los científicos, a este planeta le quedan unos 10 millones de años de existencia. Una nimiedad. Otra característica de WASP-12b es su increíble oscuridad. Este objeto prácticamente no refleja la luz. ¿Qué tenemos de postre? Les presentamos un sistema estelar cuyo centro es el pulsar 1257+12. Su segundo nombre es Li. El conglomerado estelar fue descubierto en el año 90 en la base del observatorio de Arecibo. Los púlsares han sido estudiados relativamente bien por los astrónomos. Según los conocimientos obtenidos, es poco probable que los planetas interiores hayan podido sobrevivir a la explosión de la supernova que dio origen al objeto. Lo más probable es que se hayan formado después del evento catastrófico. El púlsar y los 3 planetas que giran a su alrededor se encuentran aproximadamente a 2300 años luz del Sol. Los objetos se llaman Draugr, Poltergeist y Phobetor. Probablemente deberíamos empezar con los nombres. Draugr es un muerto viviente de la epopeya escandinava, similar a un vampiro, y Phobetor es el dios de las pesadillas, como afirmó Ovidio. Sobre el poltergeist ni siquiera hace falta hablar. Todos conocen a este espíritu ruidoso. ¿Por qué los planetas tienen nombres tan extraños y aterradores? Si lo piensas, todo es lógico. El asunto es que un púlsar o estrella de neutrones es la etapa final de la vida de un objeto al que le faltó un poco de masa para convertirse en un agujero negro. Es decir, en pocas palabras, los planetas giran alrededor de un cadáver estelar. Está claro que solo los no muertos pueden estar cerca de él. Si dejamos de lado la mística y volvemos a la ciencia, llamar a Draugr, Poltergeist y Phobetor exoplanetas aptos para la vida es, siendo generosos, una gran exageración. En primer lugar, están demasiado cerca de su estrella, y considerando el hecho de que ésta pulsa regularmente, en la superficie de estos objetos hay una discoteca eterna las 24 horas del día. En segundo lugar, la estrella de neutrones emite ondas de frecuencia ultra alta, es decir, los planetas están de hecho en un microondas global. No hace falta mencionar un tercer punto, ya que las condiciones descritas son mortales para el ser humano. Sin embargo, hay otro lado de la moneda. En la Tierra existe un coco extremófilo, una bacteria gram positiva que vive muy cómodamente en condiciones de radiación ionizante activa. Por eso, no conviene eliminar completamente estos objetos de la lista de exoplanetas potencialmente habitables. La condición principal que se debe cumplir para esto es la presencia de una atmósfera densa y poderosa que impida que los rayos gamma lleguen a la superficie. Con esto, podemos dar por terminado nuestro viaje, aunque es mejor dejar puntos suspensivos porque la búsqueda de exoplanetas aún continúa. Nada. ¿Qué asociaciones te vienen a la mente cuando escuchas esta palabra? Nada, vacío, vacío absoluto, muerte, un mundo que no existe. ¿Hay materia ahí? Podemos usar en este caso un concepto como el espacio
Y por supuesto podemos medir el tiempo ahí. La comunidad científica actualmente sostiene la opinión de que el universo no ha existido siempre. ¿Pero qué había antes? ¿Cómo era esa nada? El físico Alan Guth en los años 70 se planteó una pregunta interesante. ¿Cuál es la naturaleza de los llamados monopolos magnéticos? En general, estos monopolos magnéticos eran en muchos aspectos similares a las cargas eléctricas, es decir, existían tanto cargas positivas como negativas. A Guth le parecía ilógico que, pese a todo, los monopolos magnéticos carecieran de polo sur o norte, siendo unilaterales. ¿Y esto qué relación tiene con el universo? Guth se puso a pensar seriamente. En la expansión y el enfriamiento del cosmos debía participar esa fuerza que estaba como entre la fuerza eléctrica y la magnética. Sin embargo, sabemos que en el universo hubo y hay cargas eléctricas. Sin embargo, probablemente no haya ningún monopolo allí. De no ser así, los científicos ya lo habrían descubierto. Entonces, Guth sugirió que tal vez en cierta etapa de su desarrollo, el universo comenzó a expandirse rápidamente. Al mismo tiempo, la cantidad de monopolos también disminuía rápidamente. Esto se llama la teoría de la inflación del universo. Y también puede explicar otros aspectos del cosmos. Por ejemplo, ¿por qué nos parece que la estructura del universo es homogénea? Es decir, ¿por qué para nosotros es igual a cualquier distancia? Sería lógico suponer que durante el proceso de expansión, la densidad del universo no sería homogénea. Guth llegó a la conclusión de que precisamente esa rápida expansión llevó a una densidad homogénea. Si en algún lugar la densidad podía diferir, aunque fuera mínimamente, esa región entraba en una etapa de inflación, lo que detenía el cambio de densidad. Gracias a estos procesos y fuerzas gravitacionales en el universo, surgieron las primeras estrellas, galaxias y otros objetos cósmicos. Es sorprendente lo preciso que funcionaron todos los procesos en algo tan complicado. Sin embargo, aquí llegamos a la pregunta principal, por la cual comenzamos nuestro relato. ¿Cómo comenzó el origen del universo? 1973. En una conferencia de cosmología del profesor Denis Siam, uno de los estudiantes dijo una frase curiosa. El universo podría ser una fluctuación del vacío. Resultó que esto lo dijo el estudiante y futuro científico Edward Ryan. Aunque casi nadie tomó en serio sus palabras, unos meses después Ryan publicó un artículo con reflexiones sobre este tema. Ryan abordó estas cuestiones en su artículo. ¿Cuánta energía puede almacenar el universo? ¿Cuál es la energía gravitacional de la materia? ¿Cómo cambia el valor de la energía del vacío con el tiempo? ¿Y cómo contradice esto la ley de conservación de la energía? El científico llegó a la siguiente conclusión. Si sumamos toda la energía, el resultado será igual a 0. Y eso considerando que la energía gravitacional tiene un valor negativo. Basándose en el principio de incertidumbre de Heisenberg, Ryan concluyó que si la energía de la fluctuación es 0, entonces las fluctuaciones pueden ocurrir durante un tiempo infinito. Por eso se puede llamar al universo una enorme fluctuación cuántica. Entonces nos surge un montón de preguntas más. ¿Cómo surgieron los campos cuánticos? ¿Qué pasó cuando no existía nada? ¿Cómo llevó todo esto al nacimiento del universo? A los científicos todavía les resulta difícil dar una respuesta definitiva a estas preguntas. Todo está envuelto en misterio. Sin embargo, ya podemos decir con certeza cómo, en términos generales, se desarrolló el universo en las primeras etapas de su existencia y cómo lo hizo en las etapas posteriores. Sabemos que la mayor cantidad de cuerpos estelares fue creada por el universo en su 9º o 10º mil millones de años de existencia. Sabemos que el cosmos, con el paso del tiempo, pierde la capacidad de producir astros. Por ejemplo, es muy probable que en el futuro solo aparezca en el cielo estrellado el 5% de las estrellas de la cantidad que ya existe. Recuerden que los astros no son inmortales. Sí, algunas estrellas viven decenas de miles de millones de años. Sin embargo, el tiempo pasa demasiado rápido para el universo. Algún día en el espacio solo quedarán enanos rojos, y luego llegará la oscuridad. Y toda la vida desaparecerá para siempre en la nada. ¿Y se puede evitar esto de alguna manera? ¿Podría la situación no ser tan lamentable? Te sorprenderá, pero sí. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, al bajar la temperatura de las estrellas, la distancia entre protones y electrones disminuye y la velocidad del electrón aumenta. Los electrones también quedan muy cerca entre sí. Cuando dos electrones pueden chocar al mismo tiempo en un solo punto, surge una fuerza que no permite que esto suceda.
la presión de degeneración electrónica. Esto no permite que las partículas ocupen la misma posición. A los electrones no les queda otra opción más que comprimirse aún más, aumentando su densidad. Este proceso, en teoría, no debería detenerse. Sin embargo, no todo está tan sencillo. Aquí necesitamos comprender la estabilidad de la materia en sí. Consideramos al protón como una partícula indivisible. Sin embargo, existe la suposición de que en realidad esto no es cierto. Hay una teoría que sugiere que el protón podría desintegrarse por fuerzas ocultas desconocidas. En algún momento la materia simplemente desaparecerá, dejando solo agujeros negros tras de sí. Aquí no se trata solo de cómo esto afecta la apariencia del espacio. Cabe señalar que la fluctuación de la energía del vacío hace que los agujeros negros no sean eternos. En su momento, esto fue enfatizado por Stephen Hawking. Sí, los agujeros negros se evaporan muy lentamente. Sin embargo, llegará un momento en que no habrá ni uno solo en el universo. En el siglo XX hubo un nuevo auge en la física. En ese entonces, la llamada teoría del todo estaba en boca de todos. Se suponía que esta teoría debía unir la teoría de la gravedad de Einstein con la física cuántica. Por supuesto, en ese momento eso era imposible, pero era bastante común la opinión de que una teoría así debía surgir en algún momento. Y eso, por supuesto, habría ayudado a dar un gran salto en la ciencia. Sin embargo, la idea de que todas las partículas conocidas son versiones de una sola partícula principal no es real. En realidad, fue triste observar cómo las esperanzas de los científicos se desvanecían inexorablemente. Entre ellos estaba Albert Einstein. Hasta su muerte intentó desarrollar la teoría del todo, pero fue autor de la relatividad. Y esto, junto con la mecánica cuántica, explicó muchos fenómenos. Y la teoría de la relatividad se convirtió en la descripción más precisa de la gravedad. Supongamos que algún científico desarrolla la teoría del todo. ¿Qué obtendríamos de eso? En primer lugar, sabríamos si el universo era infinito en sus primeras etapas. En segundo lugar, si los agujeros negros son infinitos. Y lo más importante, podríamos entender qué pasará si el universo muere y si existieron otros universos antes del nuestro. Esta área está llena de misterios y uno quiere levantar aunque sea un poco ese velo. ¿Y si descubrimos que el surgimiento de nuestro universo es solo una casualidad? En cualquier caso, algún día esperamos conocer la respuesta a esta pregunta. Mira por la ventana. ¿Ves la luna? Si la hay, ¿es de tamaño normal o más grande? ¿Más grande? Entonces tenemos malas noticias para ti. En 2003 se estrenó Bruce Todopoderoso. Y quien la vio seguramente, aunque fuera un momento, se imaginó siendo Dios y trayendo la luna a la Tierra con un lazo. En la película, acercar el satélite a la Tierra causó varios cataclismos. ¿Qué ocurriría si la luna fuera 3 veces más grande en el horizonte, o casi lo llenara, o si chocara con la Tierra? ¿Es posible ese escenario? Vamos a analizarlo paso a paso. Todos saben que la luna es el satélite natural de la Tierra y está a 384.467 kilómetros de nosotros, desde los centros de ambos cuerpos. Entonces, ¿qué se considera un acercamiento del satélite? Incluso si la distancia entre la Luna y la Tierra se reduce en 20.000 kilómetros, eso ya afectaría seriamente nuestras vidas, y no precisamente de la mejor manera. Para empezar, averigüemos de qué es responsable nuestro satélite. Algunas cosas ya las sabemos desde la escuela. Gracias a la Luna, en la Tierra ocurren diariamente 2 mareas altas y 2 bajas. Si nuestro satélite se acerca, inevitablemente aumentará la altura y la magnitud de las mareas. Por ejemplo, si la Luna se acerca al doble, las mareas serán 8 veces más altas. En otras palabras, muchos territorios costeros estarán bajo el agua la mayor parte del día y al final se volverán inhabitables. No solo estarán en peligro las Maldivas o las florecientes islas de Oceanía, sino también los Países Bajos, gran parte de Londres, Yakarta en Indonesia, Dhaka, Bangkok, Venecia, Houston, Lagos en Nigeria y Alejandría en Egipto. Muchas regiones de China, Vietnam, India y otros países también se verán afectadas. La Habana, capital de Cuba, quedará bajo el agua. Dubái y su torre Burj Khalifa también serán inundados y el desierto se volverá fondo marino. Miles de millones de personas se quedarán sin hogar y sin medios para subsistir. Y esto no es una cita del guión de la película de desastres del 2012. Esta podría convertirse en nuestra realidad. Desde el mar iniciará una migración masiva de peces hacia las costas,
permitiéndonos ver especies oceánicas que normalmente no observaríamos. Quizá este sea el único beneficio relativo de la situación catastrófica surgida, pero la gente no se alegrará por mucho tiempo al observar otro pez dragón. Lo peor está por venir. Regresemos a la ciencia otra vez. ¿En qué más, además del océano, influye la luna? Sus mareas afectan tanto al agua como a la tierra firme. Por eso, si el satélite se acerca un poco, y más aún si llega a la mitad de la distancia actual, en la Tierra comenzará una cadena inevitable de terremotos y erupciones volcánicas. Y si la aproximación de la Luna ocurriera de repente, lo cual es poco probable desde el punto de vista físico, el efecto sería como si un martillo gigante golpeara un gong igualmente impresionante. Las enormes olas de energía causadas por el aumento de gravedad de la Luna al acercarse revolverían nuestras entrañas. En la corteza surgirían grietas y chorros de magma saldrían a la superficie. La fiebre se apoderaría de la Tierra, sembrando un pánico increíble y llenando de desesperación los corazones de cada ser humano que por algún milagro lograra sobrevivir en medio de este caos. Nuestro planeta se convertiría en una copia absoluta del satélite de Júpiter, Io, lo que la transformaría en un lugar prácticamente inhabitable. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones. ¿Creen que esos serían todas las sorpresas que traería a la Tierra la Luna que se acerca? Nunca han estado tan equivocados. Nuestro planeta giraría más lento por cada 1000 kilómetros que el satélite se acercará. El asunto es que la fricción causada por la interacción entre el agua y el fondo oceánico aumentaría, lo que a su vez ralentizaría nuestro planeta. En ese caso, los océanos se concentrarían en los polos, formando mares árticos en el sur, y en el Ecuador aparecería un gran continente similar a Pangea. Como las capas de la Tierra tienen distintos tipos de roca, se desacelerarían a diferentes velocidades generando gran fricción. Es decir, los terremotos se registrarían aún con más frecuencia, al igual que las erupciones volcánicas. Te preguntarás, ¿ya mencionamos todas las amenazas a nuestra seguridad? Lamentablemente, no. Con la menor velocidad de rotación terrestre, el campo magnético se debilitaría y quedaríamos indefensos ante la radiación solar. Y bajo esas condiciones pronto reinaría un Chernóbil generalizado en la superficie terrestre. Además, en el futuro, si la Luna sigue acercándose, la duración habitual de los días y noches terrestres cambiará gradualmente. Pueden durar hasta 6 meses. Solo imagínate, durante medio año en la Tierra hace un calor infernal de más de 55 grados Celsius. Y los siguientes 6 meses la misma temperatura, pero en negativo. ¿Te gustaría vivir en un planeta así? Como consuelo, cabe señalar que si estos cambios ocurrieran gradualmente, provocarían ciertas metamorfosis evolutivas en el mundo animal. Por ejemplo, los depredadores aprenderían a cazar de manera más eficiente por la noche y sus presas a esconderse mejor. Es muy probable que los humanos se habrían ido a vivir bajo tierra. Recordemos urgentemente la novela de Glukhovsky, Metro 2033. Pronto podría convertirse en una guía invaluable para la supervivencia. Pero no son todas las malas noticias para los terrícolas, aunque ahora es debatible. El satélite que se acerca cubrirá gran parte del cielo y pasará frecuentemente frente al Sol, dando oportunidad de disfrutar espectaculares eclipses solares. Si tal fenómeno hubiera ocurrido hace varios siglos, seguramente su pureza y grandeza habría vuelto locos tanto a los sacerdotes como a los astrónomos de la corte. En algo tenían razón nuestros antepasados. Si ves un eclipse solar, espera problemas, especialmente si casi todo el horizonte está ocupado por la luna. Entonces nuestro satélite se está acercando. ¿Qué más puede esperar la humanidad de este evento épico? La siguiente consecuencia grave es el cambio del eje terrestre. Después de esto, inevitablemente cambiará el clima, ya que la corrección del ángulo del eje está relacionada con la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra. Si la inclinación de nuestro planeta fuera de 90 grados, solo los extremófilos podrían sobrevivir aquí. Durante 3 meses o más, un hemisferio de la Tierra sería abrasado por los rayos del Sol, mientras que el otro se congelaría en la oscuridad total. Si los extremófilos hubieran evolucionado en vida inteligente durante millones de años, estas formas tendrían habilidades de hibernación, entrarían en letargo y migrarían frecuentemente de un lugar a otro. Pero nos hemos entusiasmado demasiado. Volvamos a la luna, que sigue creciendo en nuestro horizonte. ¿Crees que son inevitables la colisión y la explosión que destruirán toda la vida? No necesariamente. Es evidente que la Luna no es un simple asteroide errante.
es un enorme cuerpo celeste con un radio de 1800 kilómetros, así que si choca con la Tierra, la mitad de nuestro planeta será destruida, incluso aunque algunas partes del objeto se quemen en la atmósfera terrestre. Pero no todo es tan simple. Cada cuerpo celeste tiene un límite de Roche distinto al de paciencia de nuestros espectadores que siguen viendo el video. El límite de Roche es la distancia a la que un objeto que se acerca a un planeta se destruye bajo la acción de su gravedad. Para la Tierra, este límite se encuentra a una distancia de 18.470 kilómetros. Cuando la Luna llegue a ese límite, empezará a desintegrarse constantemente. Es decir, no ocurrirá una colisión impresionante y aterradora con nuestro satélite. Simplemente se desintegrará y se destruirá, después de lo cual la Tierra se convertirá en un mini Saturno. Porque los fragmentos de la Luna destruida no desaparecerán. Permanecerán en nuestra órbita. ¿Eso significa que la humanidad seguirá viviendo con normalidad? No, de ninguna manera. No habrá una colisión total, pero con frecuencia fragmentos de la Luna que orbiten la Tierra caerán como lluvia de meteoritos. Rocas de gran tamaño destruirán fábricas, casas, carreteras y otras infraestructuras. Y por supuesto, matarán personas. Terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis de gran altura serán nuestra realidad. Muchas ciudades, como se dijo al inicio del video, quedarán sumergidas o serán destruidas por olas enormes. La economía colapsará. En la órbita terrestre serán destruidos todos los satélites artificiales, incluida la Estación Espacial Internacional. Los fragmentos de la Luna destruirán todo como basura inútil. En consecuencia, la vida a la que estamos acostumbrados con Internet, geolocalización y aeropuertos en funcionamiento desaparecerá para siempre. Con el tiempo, por el bombardeo constante, la Tierra será un satélite destruido, con superficie muerta y llena de cráteres. Es evidente que bajo estas condiciones las personas harán intentos desesperados por abandonar el planeta moribundo. ¿Qué opinas, Elon Musk? ¿A dónde huimos? No es un hecho que, para cuando la Luna se acerque a la Tierra, existe una colonia funcional en algún exoplaneta o al menos en Marte, y aunque la haya, es obvio que la mayoría de las personas comunes no llegarán ahí. Sin embargo, tranquilos, un escenario tan sombrío es posible solo hipotéticamente, ya que su probabilidad es insignificante. En primer lugar, los astrónomos observan la Luna con mucha atención, y eso tiene sentido, ya que es el objeto grande más cercano a nosotros. Por eso los científicos saben que en millones de años el satélite seguirá en su órbita. Por supuesto, el espacio es un lugar propenso a situaciones imprevistas. Entonces, ¿qué podría provocar que la Luna se acerque a la Tierra? Según Neil Cummins, físico de la Universidad del Estado de Maine, lo más probable sería el paso de un asteroide cerca del satélite. Esto podría empujar a la Luna hacia nuestro planeta. En ese caso, efectivamente comenzaría a moverse gradualmente hacia la Tierra. El acercamiento sería extremadamente lento, pero los habitantes de la Tierra deberían empezar a prepararse para las consecuencias de inmediato. ¿Y tú estás preparado para esto? Escribe en los comentarios qué harías si supieras sobre ese destino de la Tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la voz del universo? ¿Cómo suena? Muchos dirán, en el espacio no hay sonido, ni siquiera se oiría un grito. El eslogan de la famosa película de terror y ciencia ficción Alien decía así: en el espacio nadie puede oír tu grito. Por supuesto, el oído humano no puede escuchar sonidos en el espacio intergaláctico, interplanetario o interestelar. Sin embargo, en realidad no todo es tan sencillo. Cabe recordar que el sonido es una vibración que atraviesa el espacio en forma de onda. Para que las ondas sonoras puedan propagarse, deben moverse en un medio determinado. Y ese medio, por ejemplo, puede ser el plasma interplanetario. A menudo, desde el Sol hasta nuestro planeta se desplazan ondas de plasma. Su velocidad es muy alta, de 200 a 750 kilómetros por segundo, ya que se mueven bajo la influencia del viento solar. Además, su frecuencia va de 20 hercios a 20 kilohercios, lo que en teoría puede ser escuchado por el oído humano. Desafortunadamente, tan solo una cantidad insignificante de ellos llegan a la superficie de la Tierra, por lo que simplemente no podemos escucharlo. Sin embargo, no hay que desanimarse, porque en la ionosfera de nuestro planeta, las ondas de plasma se convierten en ondas de radio. Así, los secretos del universo se vuelven accesibles para nosotros. ¿Cómo suena el universo? ¿Cómo reflejan los sonidos la historia del cosmos? Comencemos desde el principio. Ahora están escuchando el sonido del Big Bang.
Pasemos al sistema solar. Así suena el Sol. Y aquí están los planetas. Así suena Mercurio. Y ahora Venus ante ustedes. Marte. Saturno. Júpiter. Urano. Neptuno. Plutón. Aquí finalmente llegamos a la Tierra. Estos son los sonidos de Ganímedes, la luna de Júpiter y la única luna con su propia magnetosfera. Ahora nos estamos acercando a las nebulosas. No solo tienen una forma interesante, también emiten sonidos curiosos. La nebulosa del Cangrejo. La nebulosa Nébula. Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos 2392 o la nebulosa del Esquimal. Esta es la nebulosa Cabeza de Caballo. Esta nebulosa de aspecto fantástico se llama Ojo de Gato, y este es su sonido. Este es el sonido del medio interestelar. Estos son los sonidos del viento estelar.
A continuación, nos movemos hacia los púlsares. Aquí tienen delante de ustedes el pulsar 1257 más 12. Aquí está el pulsar de milisegundos pulsar J0952-0607. Boleta de infracción 0823 más 26. B0833 menos 45. B0834 más 6. B00329 más 54. B0950 más 8. B1929 más 10. B0525 más 21. B0531 más 21. B0809 más 74. B0919 más 06. Este es uno de los cuásares. Este es el exoplaneta Gliese 486b. Este es el agujero negro SS0014 más 81. Y aquí está la galaxia Vía Láctea. El universo es un lugar asombroso. Nunca podremos descubrir todos sus secretos, pero al menos podemos levantar un poco el velo del misterio. Eso siempre es bueno para una mente curiosa. ¿Cuál de los sonidos presentados te impresionó más? ¿A qué sonidos terrestres se parece lo que escuchaste?